Fundamentos del lenguaje Java, 26ª parte. Polimorfismo. La palabra polimorfismo significa muchas formas y en el caso de la programación orientada a objeto, la podemos definir como la facultad de asumir muchas formas. Esto es, se puede llamar a muchos métodos o a un método con el mismo nombre, pero debe de tener firmas diferentes, ¿sí? Entonces podemos llamar a muchos métodos diferentes con un solo nombre, pero pues hay que tener cuidado porque hay un concepto que se llama firma, donde la firma debe ser diferente. La firma se refiere al nombre del método y sus parámetros. Puede tener el mismo número de parámetros, pero deben ser de diferente tipo. Por ejemplo, yo puedo tener un método que se llame suma y que tiene dos parámetros de tipo int. Puedo tener otro método que se llame suma y que tiene dos parámetros de tipo doble. Puedo tener un método que se llame suma que tiene un parámetro int y un doble. Sin embargo, yo no puedo definir otro método que tenga dos parámetros de tipo int, aunque las variables se llamen diferentes. Esa es la parte que le corresponde a la firma. El tipo devuelto por el método, pues en este caso no es tan importante. Puede devolver cualquier tipo de dato, puede ser void, pero los parámetros sí están considerados dentro de lo que es la firma del método, y en este caso poder utilizar lo que es la sobrecarga que está relacionada con el polimorfismo. O sea, dentro del polimorfismo entra la sobrecarga de métodos y la sobrecarga de constructores, pero hay cosas más, ¿sí? Por ejemplo, aquí se pueden hacer especialización de subclases. Esto es crear clases especializadas que tengan métodos que hagan cálculos, digamos, como muy específicos, derivados a partir de una superclase que es más general. Manejo de estructuras de datos heterogéneos, ¿sí? Manejando conjuntos similares de objetos. Gestión de una jerarquía de clases, y son algunos de los aspectos importantes que nos permite el polimorfismo. Algo que también podemos utilizar en Java son las interfaces. Una interfase es algo parecido a una clase, pero tiene características un poquito diferentes. Por ejemplo, de una clase se pueden crear objetos, de una interfase no. De una interfase no se pueden crear objetos. Se pueden utilizar o combinar interfaces con clases, ¿sí? Pero no se pueden crear objetos a partir de una interfaz. A una interfaz se le define el acceso, regularmente siempre será público, y se definen de una forma muy parecida a las clases. El nombre de la interfaz y luego los valores de las variables o atributos que va a tener la interfaz y los métodos que va a tener la interfaz. En una interfaz todos los métodos declarados son por defecto públicos y abstractos. No pueden ser privados porque deben de estar disponibles para los demás métodos o interfaces asociados, los demás clases o interfaces asociados con esa interfaz. Y son abstractos porque en un momento dado pues lo que vamos a hacer es, a partir de la interfaz, crear clases que permiten definir ya propiamente esos métodos que nada más fueron declarados en la interfaz. Las interfaces se implementan en sus llamadas clases, digamos, derivadas. No es algo muy parecido a la herencia de clases, pero funciona de una manera similar. Entonces yo voy a definir una clase como se define normalmente
pero implementa una interfaz. Esto es, ahí se van a definir los métodos que se van a utilizar y que fueron previamente declarados nada más en la interfaz. Entonces, mientras que las clases derivadas se extienden utilizando extends, las interfaces se implementan utilizando implements. ¿Sí? En este caso, todos los métodos que hayamos definido en una interfaz, en la clase derivada, en la clase donde se está implementando esa interfaz, deben ser definidos. Si no es así, se considera que esa clase derivada de la interfaz es una clase abstracta. Pues hay que tener mucho cuidado. Se pueden implementar más de una interfase. Esto es válido y le da más potencia. O sea, yo puedo tener varias interfaces definidas y en una clase implementar varias interfaces. Yo puedo también hacer una especie de herencia donde tengo una interfase que sería la superclase y luego tengo una interfase que sería una clase que extiende a su vez otra superclase, ¿no? Entonces también se pueden organizar de forma simple en un momento dado donde yo tengo interfaces que se derivan de otras interfaces, pero esto solamente se puede hacer entre interfaces. Cuando se combinan interfaces con clases, entonces las clases van a implementar a la interfase. Sin embargo, cuando yo derivo una interfase de otra interfase, sí se puede extender, o sea, extends, creando una que sería una interfase teniendo entonces interfaces derivadas de otras interfaces. Una clase que implementa una interfaz tiene que definir los métodos derivados de sus interfaces anteriores, además de sus propios métodos. Una cosa importante es que las interfaces no son clases, por lo tanto no se pueden crear objetos de las interfaces. Solamente indican de forma general algunos métodos que posteriormente tienen que definirse claramente. ¿Sí? Entonces, una clase puede heredar de su clase base y al mismo tiempo implementar interfaces. Tenemos, por ejemplo, la interfase, luego la clase base y a partir de ahí podemos tener lo que sería la extensión o jerarquía de subclases, implementando también las interfaces.